Muy bien, buenas noches con todos. Para mí es una alegría el poder conversar un momento con ustedes, poder compartir algunas de las reflexiones sobre lo que significa para nosotros este tiempo que hemos empezado ya, este tiempo litúrgico del Adviento. Creo que una eh, cuestión que me parecería que es importante recordar, así como el arranque, es la importancia que tiene la liturgia en la vida del cristiano, que no es algo, vamos a decir así, como separado o extremo, ¿no?, de lo que significa la vida del cristiano, sino que, como dice el Concilio Vaticano II, es la cumbre hacia donde debe de llegar la vida del cristiano, pero por otro lado, también, como la liturgia no es lo único en la vida del cristiano, viene a ser como la fuente de donde emana toda su fuerza y toda su actividad cotidiana. Para nosotros siempre ha sido muy importante recalcar que la vida cotidiana, cuando hablo de la vida cotidiana, estoy hablando de cualquiera de nosotros desde su vocación específica, si eres ama de casa, si es que eres papá, si es que el papá también trabaja en la casa o debe trabajar en la casa, para la casa, si eres estudiante de colegio, si eres estudiante universitario, etcétera, cualquiera que sea tu condición, y es lo que nosotros remarcamos un poco, es que nuestra vida tiene que ser una vida como un acto litúrgico constante. ¿Y a qué me refiero con esta figura de ser un acto litúrgico constante toda nuestra vida y nuestra vida cotidiana? Y esto lo va a iluminar un poco lo que significa objetivamente la liturgia. La liturgia es el acto cultual, es donde nosotros vamos a darle culto, alabanza a Dios. Es el espacio, es el momento en donde la iglesia comunitariamente reza y alaba al Señor. Por otro lado, también es el momento del encuentro. Nunca nos olvidemos que la liturgia tiene que ser ese espacio, por un lado familiar, pero por otro lado a la misma vez solemne, fuerte, donde nosotros primero nos encontramos con Dios. Es la primera persona con la cual nos encontramos. Y cuando es, por ejemplo, la Santa Misa, es ese encuentro con Jesús sacramentado. Hay otras liturgias, como por ejemplo el sacramento de la confesión, que se da en medio de una liturgia. Es el encuentro con ese Jesús misericordioso. En fin, se trata entonces de este encuentro con Dios. También se trata del encuentro entre nosotros mismos. Es el momento privilegiadísimo en donde nosotros podemos compartir nuestra fe, profesar nuestra fe, manifestar también públicamente nuestra fe. Es este encuentro entonces con Dios, entre nosotros mismos y con aquello que Dios nos ha revelado y que nosotros asentimos en el corazón. Creo en esto. Un rito concreto es la profesión del credo. Y por otro lado, entonces hemos hablado del culto y alabanza a Dios, del espacio del encuentro, y por otro lado también es el espacio de nuestra santificación. Es el momento en donde Dios derrama su gracia de una manera particular, peculiar, única, especial sobre nuestros corazones y nos permite santificarnos. Estos tres elementos, como les digo que hay conexión con la vida cotidiana, hay que entender que tienen efecto en la vida cotidiana. Nuestra vida tiene que ser ese culto a Dios, hacer las cosas por ese amor a Dios, por esa entrega a Dios. Decimos que el cocinar, el estudiar, el tener momentos familiares, el rezar juntos, tiene que ser ese momento que se eleva como un incienso hacia Dios, como ese olor bello que en la acción, en la actividad se quema y por otro lado se eleva a Dios. También es el momento de encuentro con Dios, la vida cotidiana, donde nosotros podemos leer las realidades y podemos también encontrarnos con los demás. Y es el momento definitivamente en donde tenemos que descubrir que haciendo las cosas, no al perfeccionismo, pero sí esforzándonos en poder hacerlo de la mejor manera, entonces los elementos como pueden ser lo muy cotidiano,
se convierten en situaciones, espacios para nuestra santificación y en donde Dios derrama también su gracia. Entonces así hacemos esta conexión entre la liturgia y entre la vida cotidiana. No hay separación, hay reconciliación, hay armonía y hay sentido. Entonces entramos así a lo que significa para nosotros el Adviento. Los tiempos litúrgicos son esos espacios en donde la Iglesia, como comunidad, como liturgia, nos ofrece para que en la vida cotidiana podamos santificarnos, mejorar, etc. El Adviento es uno de ellos. El Adviento es el principio del año litúrgico y el Adviento viene a ser este tiempo de preparación para poder empezar a celebrar el siguiente tiempo, que es el tiempo de la Navidad. ¿De dónde viene la palabra Adviento? Viene del latín adventus, y de este adventus, adventum, que se usaba sobre todo cuando iba a llegar alguien muy importante en el Imperio Romano, podría ser el César, podría ser un procurador, podría ser alguien de peso y de importancia, se hablaba justamente de este adventus Caesaris, por ejemplo. Viene el César, ya llega el César, es un anuncio, y en ese anuncio de ya llega el César, entonces había toda una preparación del pueblo. No solamente nos referimos a unos adornos exteriores, porque el sentido va a ser muy bonito en el cristianismo, no solamente la limpieza de las calles por donde pasará o donde estará el César, sino sobre todo el César llegaba también para poder revisar las instituciones públicas, los lugares, los espacios de justicia, etcétera. Era una revisión total de cómo es que estaba viviendo aquella ciudad, aquel pueblo. Para nosotros, entonces, se convierte el Adviento en el Adventus Redentoris. Es la llegada, el anuncio de la llegada del Redentor, del Salvador, del Reconciliador. Esta llegada del Reconciliador es un anuncio que nos tiene que mover a nosotros a algo bonito, a algo alegre. La diferencia, por ejemplo, entre el Adviento y entre la Cuaresma es que el Adviento es una espera. Nos estamos preparando, estamos ordenando las cosas, estamos limpiando el interior. También adornamos con cuestiones exteriores de guirnaldas, de luces, de velas, etcétera, el árbol de Navidad, etcétera, exterior, pero no puede quedarse en esos elementos exteriores. De lo que se trata es justamente de preparar el interior en este sentido del Adventus Caesaris, también para el cristiano, el Adventus Redemptoris es justamente esa llegada del Redentor que viene a habitar en mi corazón, que viene a quedarse en mi corazón. Entonces, la diferencia con la Cuaresma, les decía, es que, por ejemplo, la Cuaresma es un tiempo en donde es especialmente el tiempo de la transformación y de la conversión. Y para eso lo hago con la penitencia. Muchas cosas que tengo que morir, a las que tengo que renacer, etc. Es más una dimensión de conversión y de penitencia que esta de alegría, de preparación, de limpieza, de adorno, como es el Adviento, para una alegría. Es un tiempo de alegría el Adviento. Pero el Adviento es un tiempo de alegría que, en un sentido, vamos a decirlo, no lo es de manera total. Algo está faltando, algo me está, sí, pues, faltando en el fondo, y entonces es como una alegría, es como una expectativa, pero de algo que aún me está faltando. El Adviento viene a ser justamente, a diferencia de la Navidad, viene a ser una exclamación de ven Señor, apúrate Señor, ven porque ya se hace tarde, ven porque ya me estoy preparando, ven porque ya estoy preparado, no solamente en lo exterior, sino sobre todo en lo interior. El Papa Juan Pablo II tiene un texto, lo hace en una homilía,
en donde él eh, va a definir cómo la iglesia no solamente es el tiempito del Adviento, sino que la iglesia es Adviento. Y ahorita se los explico. El Papa Juan Pablo II, leo textual, dice: el cristianismo no es solo una religión de Adviento, sino que es el Adviento mismo. El cristianismo vive el misterio de la venida real de Dios hacia el hombre. Quiero comenzar con esto segundo. El cristianismo vive el misterio de la venida real de Dios hacia el hombre. El que va a venir es el Verbo encarnado. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Este es el misterio que nosotros celebramos en el Adviento. En el Adviento celebramos que Dios irrumpe en la historia, pero no solamente irrumpe en la historia, sino que se hace carne como uno de nosotros, menos en el pecado. Entonces, es el Dios real, es la venida real de Dios hecho hombre. Este es el gran misterio del Adviento que luego efectivamente en el nacimiento, el 24-25 de diciembre, entonces empezamos a celebrar. Y de ese misterio vivimos. Pero por otro lado, el Papa, en la primera frase, en la primera parte de la frase que les he leído, ha dicho que el cristianismo no solamente es una religión de Adviento, o sea, de este tiempo de Adviento, que tiene este espacio de Adviento para el nacimiento, etc., sino que es el Adviento mismo. La Iglesia vive esperando a Jesús. La Iglesia vive diciéndole a Jesús, y esta es una frase de los primeros cristianos: Maranatá, vuelve. Cuando decimos vuelve, quiere decir que ya estuvo, pero que nos dejó. Y efectivamente Jesús nació, vivió, murió, ascendió. Y en ese momento de la ascensión, Él promete su regreso. Pero ese regreso va a ser al final de los tiempos. Ya no nacerá como el 25 de diciembre, sino que vendrá ya de manera gloriosa. Lo hemos leído en uno de los domingos pasados, antes de terminar, creo que fue el mismo domingo de Cristo Rey, donde dice que vendrá de manera gloriosa y se centrará en su trono glorioso rodeado de todos sus ángeles. Ya, esa es la segunda venida. Eso es lo que se llama la parusía. En esa segunda venida, nosotros vivimos, mejor dicho, de esa segunda venida, el cristiano que todavía peregrina acá. Y por otro lado, recuerda ese primer nacimiento que es del vientre de María. Entonces, tenemos que la iglesia es Adviento, pero que tiene dos momentos. El primer momento, que es el del nacimiento, y el segundo momento, que es el de la segunda venida, cuando venga de manera gloriosa. El Adviento tiene 4 domingos, y esto es muy importante comprenderlo porque le va a dar sentido no solamente a las liturgias, o sea, a las misas, a la liturgia de las horas, a las liturgias que podamos vivir a lo largo del Adviento, le va a dar sentido a esto. Las 2 primeras semanas del Adviento, nosotros vamos a meditar en la iglesia, en las lecturas, en las oraciones de la iglesia, en los himnos, y por lo tanto, los cantos, por lo tanto, nuestra actitud deberían de estar rodeados de este sentido. Las 2 primeras semanas meditamos en la última venida. El Adviento es eso, recordamos que somos, como dice el Papa San Juan Pablo II, la iglesia es el Adviento mismo. Entonces, en estas 2 primeras semanas, nosotros proclamamos ese ven, Señor Jesús, ese Maranatá. Miren, la iglesia lo cree con tanta firmeza, efectivamente esa es nuestra fe, que Él va a regresar, que lo ha consignado en la liturgia de una manera perenne, de una manera permanente. En todas las misas, de todas las celebraciones, en cualquiera de los tiempos litúrgicos, nosotros nos encontramos con ese ven Señor Jesús. Recuérdenlo, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Ese ven Señor Jesús es la expresión justamente de esta iglesia primitiva, de estos primeros cristianos
que esperaban al Señor y que le decían, ok, te fuiste al cielo, ya, regresa. Regresa para llevarnos, regresa para tu juicio final, regresa a dar el premio merecido por todos nuestros esfuerzos. Se trata entonces de que en la liturgia nosotros también encontramos esta perspectiva del Adviento. Por lo tanto, de este segundo y último y definitivo Adviento, venida del Señor, en las 2 primeras semanas las reflexionamos. Y a partir de la tercera semana, ¿no? Son 4 domingos de Advientos, el tercer domingo de Adviento, entonces empieza ya la narración y aparece justamente la imagen de la Virgen María, del nacimiento de Jesús. Entonces acá se convierte ya en este famoso domingo que se llama el Domingo de la Alegría, el domingo del anuncio del nacimiento de Jesús, de ese primer nacimiento, de esa primera venida. Entonces, las 2 primeras semanas es la parucía, la última venida, y proclamamos con toda la iglesia de una manera peculiar y fuerte, ven Señor Jesús. Y en esta tercera y cuarta semana, domingo de la alegría y el último domingo del Adviento, nosotros empezamos a celebrar ya entonces el nacimiento, la primera venida, la encarnación de Jesús en el vientre de Santa María Virgen. En este periodo, entre la segunda y la tercera, es donde, por ejemplo, en muchos lugares recién se empieza a colocar el nacimiento, el Belén, las imágenes, porque habiendo rezado, proclamado ese ven Señor Jesús de la segunda venida, ya nos centramos ya en los últimos días para poder nosotros celebrar el 25 de diciembre la Navidad. Este es el sentido de los domingos, de sus lecturas, de sus oraciones y también en la liturgia de las horas para quienes puedan rezar o recen laudes, vísperas, oficio de lectura, etcétera. Está teñido de esto. Hay esta división. Así recordamos, les repito por última vez, que somos la iglesia del Adviento, de la espera de Jesús. Los colores. ¿Qué colores usamos nosotros los sacerdotes? ¿Qué color prima en el tiempo del Adviento? El color que prima es el color morado. El color morado con el cual nos revestimos con la estola y con la casulla. Y algunas iglesias, por ejemplo, ponen algunas telas, etcétera, donde nos hable de este tiempo de espera. Habría una diferencia, podría haber una diferencia, no es obligatoria, entre el tipo de morado que se usa para el Adviento con el que se usa para la Cuaresma. El de la Cuaresma es un morado más oscuro, es un morado más fuerte para aquellos que tenemos la devoción al Señor de los Milagros, es ese morado, el morado fuerte. Y por otro lado, en el Adviento podría usarse, no es, lo repito, obligatorio, pero podría usarse como un signo de esta espera y de esta alegría y de esta preparación, de esta conversión alegre, un tipo lila, un morado un poquito más claro. En ambos, tanto en la Cuaresma como en el Adviento, hay un domingo en la Cuaresma que se llama el Domingo de Letare, y por otro lado, en el Adviento existe el Domingo de Gaudete, como se nos había dicho, que es el tercer domingo, donde la Iglesia también opcionalmente nos permite a nosotros, los sacerdotes, usar el color rosado. Es el Domingo de la Alegría en Adviento, el Domingo de la Esperanza en la Cuaresma. Y en el tercer domingo del Adviento, justamente es el domingo en donde explotamos, vamos a decirlo de alguna manera, explotamos sin explotar, se enciende el volumen sin ser tanta bulla de esta alegría, y eso se expresa en el color rosado. Y nunca nos olvidemos que el ser humano es un ser de símbolos, es un ser que necesita de todo ello para poder entrar en el misterio. El misterio no solamente es racional, no solamente es emocional,
sino que también es sensorial. Por eso es que vemos velas, vemos colores, olemos, etc. Luego de lo de los colores, nosotros tenemos otro de los símbolos que en verdad creo que es el más emblemático del tiempo de Adviento, y es el de la corona de Adviento. La corona de Adviento viene a ser un círculo, ¿cierto?, que se elabora con una serie de ramas. ¿Por qué es circular? Es circular porque el círculo es signo de la perfección, de la infinitud, y entonces esto nos va a hacer recordar que estamos frente a un misterio que es divino, que se trata de algo en relación con Dios. Por otro lado, se van a usar lo que en la liturgia de bendición de la corona de Adviento se llaman estos frutos del bosque que traemos o hemos elaborado esta corona, dice el rito de bendición, de estos frutos del bosque que hemos reunido y con el cual hemos querido preparar esta corona. Y esto es muy, de verdad, muy significativo, porque tenemos que recordar que cuando celebramos la venida del Señor, cuando celebramos la venida del Verbo encarnado, estamos celebrando la venida de aquel que ha sido el creador de todo. No solamente, digamos, hay un impacto en la humanidad porque se hace hombre, sino que hay un impacto en toda la creación. A esto se le va a llamar que tiene una dimensión y un impacto cósmico. Esto tiene también otros elementos que ahora no vale la pena reflexionar o no es momento para hacerlo. Lo cierto es que se traen estas ramas que particularmente se usan estas ramas de pino, ¿no?, que son duras, que son recias. Se usan porque esto viene de una tradición europea, ¿no? Pues bien, a estas ramas, a este círculo que ha sido rodeado por el pino, se le van a colocar 4 velas. Las 4 velas van a significar el avance de la luz a lo largo de los 4 domingos. Las velas se van a ir encendiendo progresivamente. Entonces tenemos el primer domingo, la primera vela que encendemos. El segundo domingo, con la primera vela encendida, encendemos la segunda. El tercer domingo, encendemos la tercera con la segunda y con la primera y así la cuarta. ¿Por qué? Porque el avance de la luz es muy importante. Vamos a entender nosotros que Cristo es la luz del mundo. Y entonces, siendo la luz del mundo, es una luz que va a ir invadiendo nuestra vida. No invadiendo, sino porque suena con poca libertad, sino que va a ir como que cubriendo toda nuestra vida, que va a ir abrigando toda nuestra vida. La luz entonces es muy importante. Les decía, recordemos cómo Jesús, él mismo se ha definido como la luz del mundo. Algunas personas llegan a poner una vela más al centro y esa vela la encienden el día de Navidad. Podría ser como podría no ser, pero lo más propio es el encenderlo a lo largo de los 4 domingos. Padre, ¿de qué color tiene que ser la vela? En verdad es indistinto. No hay un color definido, obligatorio. Lo importante no es el color de la vela, sino que es el fuego encendido. Lo que sí se pide es que si escogemos, por ejemplo, el color morado para las velas, exista una vela que sea de color rosado, 3 moradas y una de color rosado, 3 rojas y una de color rosado, 4 colores distintos, pero una vela que tenga un color un poco más claro. Esa se prende el día del domingo de Gaudete, que es el domingo de la alegría, y tiene relación con la casulla rosada que podría usar el sacerdote. Esta es la corona de Adviento. Terminado el Adviento, la corona pasa a un lado, podría, como les dije en algún momento, quedarse, pero, digo, también puede sacarse. No, ya terminó el tiempo del Adviento.
En las lecturas de, digamos, del tiempo de Adviento, nos van a acompañar básicamente cuatro personajes. Estos personajes no es porque aparezcan constantemente, sino por la importancia que tienen en este sentido de la espera del Señor. El primero es Isaías, con el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, que este año nos acompaña en las primeras lecturas de los 3 primeros domingos. Vamos a encontrar a un profeta cristológico, siempre. Recordemos cómo inclusive Isaías se lee el Viernes Santo con todo lo que significa el siervo sufriente. Él va a profetizar los misterios de Cristo. Por otro lado, tenemos a San Juan Bautista. Este es uno de los personajes fuertes, de carácter fuerte, aquel que está en el desierto, que se ha retirado al desierto, aquel que proclama la venida, aquel que es el precursor de el Mesías, aquel que no es digno de desatarle las sandalias, aquel que va a proclamar la conversión, la necesidad de la conversión. Es un personaje que, anticipando a Jesús, es un personaje fuerte, es un personaje que digamos, que nos habla de una manera fuerte. Definitivamente un personaje absolutamente tierno, básico, indispensable, querido y elegido por Dios, es la Virgen María. La Virgen María con su ternura, la Virgen María con su escucha, la Virgen María también preparada a lo largo de su vida fue un adviento, hasta que pudo, con su sí, pudo hacer que el Verbo se encarnara. María como madre, María como esposa, porque también hay que entender su relación con José. Entonces, María se presenta pues como una estrella brillante en el tiempo del Adviento. A María la vamos a recordar de una manera peculiar el 8 de diciembre, que si bien es el día en el que ella fue concebida de manera inmaculada, tiene relación directa con el nacimiento de su hijo. Acordémonos que todo en María tiene una relación directa con su hijo. Todos los méritos que ella tiene están en relación con su hijo. Todos los privilegios que Dios ha tenido con ella están siempre en relación a Jesús. Es todo por Jesús. Entonces, el 8 de diciembre, que es su Inmaculada Concepción, recordamos en medio del Adviento cómo Dios se preservó, se escogió, cuidó a lo más puro para que su Hijo pudiese encarnarse. Es una celebración hermosísima en medio del Adviento. Y por último, el cuarto personaje que encontramos es San José. Lo encontramos de esta manera: San José, silente y obediente. No encontramos una sola palabra en las Sagradas Escrituras pronunciadas por San José. Pero en medio, pues, de sus dudas, del querer respetar a la Virgen María, de encontrarse con que ella también quedó encinta sin haber conocido a varón, sin haberlo conocido a él, etc. Todos esos trámites, vamos a decir, interiores y exteriores, San José prepara y es custodio tanto de la Virgen María como de Jesús. San José, pues, entonces, el hombre del silencio y el hombre de la obediencia. Y así entonces llegamos al tiempo de la Navidad, el tiempo en el que nace Jesús el 25 de diciembre. A lo largo de todo el Adviento se ha callado en gloria. No se canta en gloria salvo en algunas solemnidades, como por ejemplo la Inmaculada Concepción, ahí se canta en gloria. Y a diferencia de todo el tiempo de la Cuaresma, durante el Adviento sí se canta el Aleluya, porque no es un tiempo penitencial, sino que es un tiempo, repetimos varias veces, de espera alegre. Por eso es que se canta el Aleluya con sus antífonas correspondientes. El Gloria, de una manera jubilosa, alegre, se va a cantar entonces el día de las misas de la Navidad. Ahí empieza el tiempo
de la Navidad. Y acá creo que vale la pena recordar, resaltar algo. El Adviento es un tiempo de preparación. No podemos, voy a decirlo de esta manera, no podemos quemar la Navidad. Hay muchos que empiezan con villancicos, empiezan con cantos, no hay que confundirlos, porque si no entonces ya no nos vestiríamos de morado, ya no nosotros los sacerdotes, ¿no? Ya no habría algo que esperar, ya no nos estaría faltando algo. Y es que el Adviento es eso, es algo que esperamos, algo que nos está faltando y que por eso hay una gran expectativa y una gran alegría. El tiempo del Adviento, hermanos, no es la Navidad. La Navidad hay que celebrarla como tal y tiene sus semanas y tiene sus celebraciones, como por ejemplo la Sagrada Familia, como por ejemplo la Epifanía, que es la manifestación a los Reyes Magos. Entonces, no rompamos el misterio. Ahora, padre, pero de repente yo en mi trabajo, en mi colegio, ahora que después de la pandemia se puede salir un poco más, queremos celebrar previamente y entregarnos, hacer un intercambio de regalos, el amigo secreto. Entonces, ¿eso estaría mal? No, no estaría mal. No estaría mal porque se trata también de el adelantar un poco para poder compartir con nosotros el misterio del nacimiento de Jesús. Que no sea una fiesta vana, sino que se centre en el nacimiento, que puedan hacer oraciones, que pueda ser, así como Dios nos regala a su Hijo, nosotros también podamos regalarle a los demás al Hijo, pero a través también de un obsequio pequeño, de algo que yo quiera manifestar mi amor a la otra persona. Entonces, no hay problema con las celebraciones previas, pero que en esas celebraciones previas se remarque esa espera que todavía va a suceder, que todavía se va a cumplir el día 25 de diciembre con el nacimiento y que ahí empieza toda la celebración de la Navidad. Así, entonces, podemos cerrar un poco lo que significa este Adviento. Esto que, donde yo he dado varios signos, símbolos, etcétera, que son acompañados, por si acaso, con bastantes oraciones, las oraciones colectas, los prefacios, las misas, etcétera, todo esto, busquemos vivirlo en la vida cotidiana. Y en la vida cotidiana, entonces nosotros vivamos, proyectemos, plasmemos aquello que el Adviento nos pide. Que el Adviento no quede para el domingo, que el Adviento sea todos los días, todo el día. Que en tu corazón puedas, de repente, hasta como una jaculatoria, repetir este Maranatá: ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, te necesito. Si hablamos nosotros al principio de la charla de esta primera venida, que es el nacimiento de Jesús, que es la Navidad, de esta última venida, que son las 2 primeras semanas que celebramos en el Adviento, que es este Maranatá, regresa Jesús glorioso, hay una tercera venida. Los padres de la Iglesia van a decir que hay una tercera venida. Esa tercera venida es el de la vida cotidiana. Esa tercera venida es a tu corazón, es a mi corazón. Entonces Jesús tiene que poder encontrar el espacio en tu corazón. Esa venida es la venida del hoy, no de mañana, no del 24 o 25 de diciembre, no la del domingo solamente. Es la que en cada momento de tu vida tú vas ofreciendo. Nuestra vida cotidiana es como el gran tejido que nosotros le permitimos hacer a Dios para que actúe en nuestra vida, para que su plan se pueda cumplir en cada uno de los momentos de nuestra vida, para que podamos hacer de manera extraordinaria cada uno de los momentos de nuestra vida, para que le ofrezcamos a Dios cada uno de los momentos de nuestra vida, sean alegrías, sean proyectos personales, sean también enfermedades, sean frustraciones, sean premios, en fin, lo que sea, pero que sea ofrecido a Dios de manera constante y fiel. Que en esta tercera venida, que es justamente la del corazón, también nosotros podamos tener nuestro Adviento todos los días del año.
Pidámosle pues así a Jesús que ilumine nuestro corazón, que envíe su gracia. Pidamos la intercesión de San Isaías, profeta, de San Juan Bautista, de San José, de la Virgen María, que podamos ingresar en este tiempo con mucha ilusión, con nuestras lámparas encendidas, porque tampoco sabemos el día y en la hora en la que el Señor Jesús volverá de manera gloriosa. Y listo, hasta acá por lo que yo tenía que decirles, espero les haya podido servir, y creo que vamos a pasar en un momento más a algunas preguntas, si es que es posible. Que Dios los bendiga mucho. Bien, yo no sé si tendrán ahora alguna pregunta para poder resolverla o de repente algún comentario. Yo estoy por si acaso con el Facebook abierto para poder de repente resolver alguna duda que quede. En cuanto, acá tengo una pregunta, en cuanto al tercer domingo por ser la vela rosada. A ver, a ver, a ver. Por acá tenía una pregunta, pero creo que no, no. No hay pregunta. No sé si la tienen. Tanta gente conocida. Gracias por los saludos que están ahí. ¿Qué representa la corona? A ver, la corona lo que representa es, se los dije hace un momento, significa ir avanzando poco a poco en, en ese Jesús que se va acercando. La vela está un poco, la llama de la vela es justamente lo que significa, es este Jesús, luz del mundo que viene a nosotros y que está en medio de nosotros. Entonces esa vela lo que va a hacer es justamente ir poco a poco avanzando, ¿no? Es una tradición muy antigua que viene desde Europa y que en el Adviento, digamos, se acuñó y la Iglesia la ha apropiado, ¿no? Entonces, eso se trata, por eso es la corona de Adviento, ¿no? Hay un elemento que de repente yo no lo expliqué totalmente, eh, que es por qué se le pone las ramas digamos, estas que yo les decía que son las ramas del bosque. Y es que hay una dimensión que en verdad es sumamente fuerte. Cuando el Señor, cuando el Verbo se hace carne, o sea, cuando Dios se hace hombre, se hace uno de nosotros, igual a nosotros menos en el pecado, es toda la creación la que irrumpe en un cambio. O sea, no solamente, digamos, es el ser humano el que se ha visto afectado por la encarnación del Verbo, sino que es toda la creación. Recordemos cómo San Pablo en uno de sus hermosísimos himnos va a decir, todo fue creado por Él y para Él, hablando de Cristo. Y entonces en toda esta creación, no solamente, les repito, el ser humano, sino todo lo creado, entra en una dimensión muy fuerte de cambio. Es el creador
el que se ha hecho hombre y el que ha irrumpido en el tiempo. Por eso es que se habla que la encarnación y la redención de Cristo tienen un impacto cósmico de todo lo que ha sido creado. Por eso es que también se adornan los árboles, por eso es que se adornan distintos sitios, etcétera, de la naturaleza, porque no solamente nosotros alabamos al Señor, sino que la misma naturaleza, con su propia belleza, de alguna manera podemos decir que alaba o ha tenido un impacto también en la misma creación, ¿no? Vamos a ver si tengo alguna otra pregunta. Eh, él puede decir, ¿es correcto decir el tiempo de Navidad desde el Adviento hasta la Epifanía? No, el tiempo del Adviento no es el tiempo de Navidad. Son dos tiempos marcados, distintos, ¿no? El tiempo efectivamente de la Navidad llega hasta la Epifanía, pero el tiempo de Navidad todavía no lo hemos conocido, no lo hemos, perdón, comenzado, ¿no? Sino que se empieza el día 20, en las misas de Nochebuena, del día 24, esta que nosotros conocemos como la misa de gallo, la misa de medianoche, etcétera, todo eso, ¿no? Entonces, es otro tiempo distinto, inclusive el color cambia, ya no es el morado, ahora es el color blanco o el color dorado, ¿no? La corona de Adviento pasa a un segundo plano totalmente, ya no, inclusive se podría sacar, ¿no? Entonces son dos tiempos distintos. El Adviento es de preparación, de disposición para celebrar la Navidad. El tiempo fuerte sí es la Navidad y el tiempo de Adviento depende totalmente del tiempo de la Navidad. Karina me pregunta, ¿con una sola vela qué se puede hacer con una sola vela? O sea, de hecho, si alguien no tiene las cuatro velas y tiene una sola, también la puede encender, ¿no? Acuérdense que es estar con la luz encendida, con tu lámpara encendida, y por eso no hay ningún problema. Puede ser una, puede ser tres, pueden ser las que tengas. Las cuatro velas nos van a indicar el avance en los domingos, nada más. Pero también puedes poner, si tú quieres, en tu casa puedes poner también más velas. No, pero sí es interesante que la luz es un símbolo propio de este tiempo del Adviento, porque es el tener estas lámparas encendidas, el estar en vela. Eh, no lo he nombrado tampoco, pero hay unas misas que se celebran en este tiempo y en verdad es muy bonito. El año pasado quisimos hacerla en algún momento allá en Lima, pero no pudimos. Pienso hacerla, Dios mediante, acá en Argentina. Se llaman las misas de Rorate Celi, en latín, Rorate Celi, que significa llueve cielo, que llueva los cielos, que lluevan su rocío. Y son unas misas que tienen que ver justamente con esto que, Karina, tú me habías preguntado sobre una vela o varias velas o un montón de velas, porque es una misa que empieza de noche y todo debe ser en tinieblas. Todos debemos estar con nuestras velas encendidas. El altar con muchas velas pues, para que haya luz, pero sobre todo para que signifique que el pueblo fiel, el pueblo, está esperando al Redentor, está esperando que venga, que regrese. Y esas velas encendidas, entonces, en un momento se van a cruzar con el amanecer. Por eso es que debe de comenzar 5 de la mañana, más o menos, esas misas. Y la misa debe de terminar ya cuando ha salido el sol. Entonces, eso va a simbolizar que apagamos nuestras velas, que se van las tinieblas y que ha llegado aquel que es el sol de justicia, Cristo. Perdón, misas son lindas y están ofrecidas a María. Son misas marianas, porque María es por excelencia quien ha esperado a su Hijo. Entonces, para que vean esto, la relación con lo de las velas, ¿no? Inclusive hay una misa
Dice, uy, se me fue esta. Una fue la de si prender la vela solo el domingo o todos los días. Eh, Tú la corona la puedes encender todos los días, no hay ningún problema. Puedes encender la vela que corresponde en la semana que estás, ¿no? Por ejemplo, te digo, nosotros acá en la comunidad y normalmente en nuestras comunidades tenemos nuestra corona de Adviento en las capillas. Y entonces cuando vamos a rezar las laudes, todos los días en las mañanas, encendemos la vela que corresponda. Si estamos en la segunda vela, perdón, en la segunda semana, deben haber entonces 2 velas encendidas, porque nos van a indicar que estamos en la segunda semana de la espera. Entonces, pues puedes de repente reunirte con tu familia, reunirte con algunas amigas o reunirte tú misma a rezar algo, a rezar tu rosario y puedes encender la cantidad de velas que correspondan a la semana en la que estás, ¿no? ¿Qué hay de la reconciliación que uno debe tener para estos días? Fundamental. Como se trata de una disposición interior, porque ya llega el Redentor, y porque puede venir en cualquier momento, acordémonos del tiempo de la parucía, y también de esa primera venida del nacimiento, es fundamental el sacramento de la reconciliación. Recordemos que nuestra conversión no se puede dar sin la gracia. Que la gracia, que es este don que viene, esta fuerza que viene de lo alto del Señor, es lo que nos va a transformar interiormente. Nosotros podemos hacer cosas, ojo, y debemos hacer cosas. Debemos de poner medios, debemos cada quien pues según su lucha, o de repente los actos de caridad que nosotros podemos hacer también particularmente en este tiempo del Adviento, pero que lo que nos convierte es la gracia. No son nuestras obras las que nos convierten. Nuestras obras disponen nuestro corazón para que se ablande, para que deje de ser un corazón duro, un corazón de piedra. Pero nunca nos olvidemos que todos, incluyéndonos nosotros los sacerdotes, tenemos que recurrir de manera frecuente, siempre que tengamos un pecado grave de todas maneras, pero con frecuencia, al sacramento de la reconciliación, que es el canal de la gracia por donde se nos viene el perdón y se nos da también la fuerza para el combate personal. Entonces sí, es fundamental, ¿no? Eh, ¿Por qué son solamente 4 domingos y no pueden ser más de 4? Juan Ignacio. Juan Ignacio, inicialmente en la tradición de la Iglesia, en la historia de la Iglesia, fue de más días inclusive. O sea, era desde octubre, en algunos momentos en la historia de la Iglesia, el Adviento fue desde octubre, de ahí se redujo y se equiparó a el tiempo de la Cuaresma, entonces se pusieron 40 días antes e inclusive era un tiempo muy penitencial, en donde había ayuno, había abstinencia, había una serie de cosas que se asemejaban mucho a la Cuaresma. Con el tiempo se fue reflexionando más y se fue interiorizando más acerca del sentido verdadero del Adviento, que tiene este tiempo de cambio, de preparación, de conversión, de reconciliación, pero que está teñido totalmente de la alegría. No podemos no tener alegría y no vivir eso que el tiempo del Adviento nos empuja a tener, ¿no? Los tiempos en la iglesia, estos tiempos litúrgicos, son tiempos de gracia, o sea, donde Dios nos da la gracia y la oportunidad para una mayor santidad de vida. La alegría, la esperanza, son 2 características que tiñen el tiempo del Adviento. Por lo tanto, ya no era necesario 40 días como la Cuaresma, sino que se redujo a estos 4 domingos anteriores al 24 de diciembre, ¿no? Más, menos, ¿no? Por eso es que no es exacto, porque según corra el tiempo. Eh, Quedan 10 minutos. Vamos a ver si lo podemos aprovechar. Y no sé si tengo por acá. Claro, en Colombia
María Eugenia Gil, en Colombia, el 7 celebramos el Día de las Velitas. Se alumbra el camino a la Virgen. Sí, eso que decíamos, por ejemplo, con la misa de Rorate Celli, y que es dedicada a la Virgen María, en Colombia tiene una tradición hermosísima que la pude vivir 2 años seguidos yo. El padre Chali, párroco de ustedes, debe haberla vivido muchos años, no me acuerdo cuántos años estuvo ya, pero debe haberla vivido varios años, donde el 7 de diciembre, las vísperas de la Inmaculada Concepción, es la noche de las velitas. En las calles todo el mundo pone velitas, un montón de velitas, y es, digamos, un poco la vigilia, el estar en vela para la celebración de la Inmaculada Concepción. Pero la Inmaculada Concepción, como hemos dicho, tiene relación con el Adviento. María es la que ha sido preparada por excelencia para poder recibir en su vientre, en su interior, al Salvador, ¿no? Entonces es una celebración linda, ¿no? Y tiene que ver con lo que dijimos de las velas. A ver, otra pregunta, tengo varias ahí, pero padre, ¿por qué el color morado en Adviento? Casi igual que el tiempo de Cuaresma. Lo dije más o menos al comenzar, pero lo repito para que pueda quedar más claro. El morado en la iglesia significa, en el tiempo del Adviento, que falta algo. Eh, no es el mismo morado, decimos, que el de Cuaresma. Si se puede tener en el casullero en las sacristías de las parroquias dos morados distintos, el de la Cuaresma debe ser como el del Señor de los Milagros, uno penitencial, ¿no? Uno fuerte. Y el del Adviento, uno más clarito, uno que brille un poco más, ¿no? Porque el morado significa que hay algo que nos está faltando. Estamos en espera. Es un tiempo de preparación, es un tiempo de espera, es un tiempo anhelante. Todo eso puede significar el morado en el tiempo del Adviento. Ya cuando empieza la celebración fuerte, que es la Navidad, cambiamos al blanco, ¿no? Es por esa razón. La Inmaculada Concepción es solamente la fiesta de la Virgen. Es una buena pregunta. Es una fiesta de la Virgen. Es cuando ella fue concebida sin pecado original. No cuando Jesús fue concebido, sino ella fue preservada del pecado original, fue separada del pecado original, por eso es la Inmaculada, sin mancha, sin mácula, mancha, sin mancha. Ella es la que ha sido destinada, preparada por Dios mismo para que el Verbo pueda encarnarse en ella, para que Dios pueda encarnarse en ella, en ese vientre purísimo, limpio, sin pecado. Ahora, ¿es solo de la Virgen? ¿Es en referencia a la Virgen es la beneficiada, pero solamente por los méritos de su Hijo Jesús. O sea, si Jesús o si Dios no hubiese decidido encarnarse en un vientre, María no hubiese sido preservada del pecado original. Vamos a decirlo de esa manera. Es solamente en relación a los méritos de Jesús. Vamos a decir que ella está gozando de esos méritos anticipadamente a la pasión, muerte, resurrección y ascensión al cielo de su Hijo Jesús. Entonces, la Inmaculada Concepción es en referencia a la Virgen, pero no es por sus propios méritos, sino que es siempre en relación a su Hijo, a Jesús. No sé si quedó un poco más confundido, pero esa es la razón. Eh, a ver, otra pregunta. Muchos saludos. En verdad me alegra mucho poder leer los saludos. Me emociona, pero no tengo preguntita. Acá. Este tiempo del Adviento está bien marcado por la presencia de María, sí, pues,
O sea, María, vamos a decir así, es la estrella del Adviento, ¿no? María es la luz del Adviento. Eh, María nos enseña a estar con las velas encendidas, o sea, que ella, antes del anuncio del arcángel Gabriel de que iba a ser la madre de Jesús, de que iba a tener en su seno al Dios hecho hombre, ella ya estaba preparada, ella estaba dispuesta. Ella, si bien fue concebida sin pecado original, no quiere decir de que no tuvo la libertad para caer en el pecado. Sí la tuvo, claro que sí. María pudo haber caído en el pecado, sí, claro que sí. Si no, no sería libre. Pero ahí están los méritos de ella. No lo hizo. Fue preservada y ella conservó ese ser preservada. Ahí es donde la encontramos nosotros, a la Virgen María, preparada, dispuesta, con su vela encendida. Cuando llegue el arcángel Gabriel, entonces ella con toda libertad puede decir, hágase en mí según tu palabra. María, pues entonces es también la que sirve, donde la vemos con Isabel en todo este tiempo. María es la que está cerca también a José y viceversa, José que está cerca a la Virgen María, tiene que haberse dado en ese tiempo su matrimonio. Ella es la que lleva al Señor en su interior, la que le ha dado su sangre, la que le ha dado de comer. Jesús ha sido verdaderamente hombre, se ha encarnado con todas las condiciones, menos el pecado, pero con todas las condiciones se ha encarnado. María es quien, bueno, ya después de nacido, es quien ha tenido pues la gracia de poder escuchar a los pastorcitos, de poder ver a los reyes magos, de llevarlo al templo, de huir a Egipto. O sea, María no es el sol, pero María sí es la estrella del Adviento. Ya 2 minutos. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Adviento y advenimiento es lo mismo, sí. En un sentido genérico, sí. Advenimiento es algo que va a llegar, ¿no? Gracias, Karen. Creo que ya no tengo más. Bueno, a ver. Padre, ¿las velas de la corona se pueden prender en la Navidad? Sí, claro, podrías prenderlas también en la Navidad si tú tienes el pesebre o lo tienes en la mesa, o yo qué sé, ya tú vas a ver que es la totalidad completa, la promesa hecha, el Señor en medio de nosotros. Por eso es que creo que se los dije, hay algunas personas que además de las 4 velas, al centro de la corona colocan una vela más. Y esa vela va a significar que ya Jesús nació, ¿no? Que está en medio de nosotros. ¿Las velas tienen alguna sincronía a la hora de encenderlas de derecha a izquierda o no? No, no importa. No. La vela rosada eh, tiene el significado de este tercer domingo de la alegría, este tercer domingo que llamábamos Gaudete. La vela es rosada y van a ver pues que ahí en la parroquia, bueno, no va a depender de si los padres consideran oportuno usarlo, pero podrían usar la casulla rosada, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, mi casulla rosada acá, que gentilmente me regalaron antes de venirme para acá, y que esa casulla se usa ese día. Es como que en medio de este algo que ya falta, que preguntaban por ahí por el color morado, el rosado nos anuncia que ya está cerca, ya está cerca, ¿no? Entonces cuando uno ve el rosado dice, uy, ya está cerca el Señor. Esa tiene que ser la experiencia, ¿no? El de la alegría. El domingo se le llama el domingo de la alegría. Van a escuchar ahí las oraciones, las lecturas, todo apunta a la alegría ya de la venida del Salvador. Y una última. Y esta dinámica del Adviento, el confinamiento para mayores en el ADH. Y por otro lado, ahí mismo dice la lectura de la Biblia que recomienda el tiempo del Adviento. Ya, voy a juntar las dos porque tienen que ver, hay relación.
Muchas de las personas lamentablemente aún no pueden salir de sus casas por una cuestión de seguridad, por esto que dicen del confinamiento. Entonces, yo alentaría sobre todo a dos cosas. Primero, voy a decir una actitud. A estas personas que no pueden salir, que me imagino que es porque son grandes, perdón, mayores, adultas, casi dice grandes, eh, acompáñenlas, de verdad, recen con ellas, hagan la liturgia de las velitas, enciendan con ellos, que sea un momento de celebración con ellos. La corona de Adviento es un signo que se puede usar dentro de la casa, así que no hay ningún problema. Ellos pueden vivir el tiempo del Adviento dentro de la misma casa, junto con la otra pregunta que me habían hecho. Se pueden leer varias lecturas, ¿no? Pueden leer de repente todos los días las lecturas del Evangelio, que son muy bonitas, ¿no? Y en Internet se pueden encontrar muchas cosas. Y por último, también yo sugiero algo muy interesante. ¿Cuándo ha sido? Antenoche estuve en una reunión con un grupo de casados en el Ecuador, en Guayaquil, y, y una de las cosas que se proponía para hacer con los niños, y que también se puede hacer con los adultos, es pongan a la hora de rezar, por ejemplo, el rosario, pongan imágenes rezando el rosario, pongan imágenes que les vayan figuras, dibujos, pinturas antiguas. Ahora hay muchísimo material que les permita a ustedes tener una actitud de contemplación del misterio. Remarco y subrayo, aprender a contemplar los misterios, a mirarlos y quedarnos en silencio. Las pinturas, las estatuas, las imágenes, las medallas, todo nos invita a contemplar una realidad divina, sobrenatural. Este tiempo es preciso para eso, para no caer en el activismo, en el consumismo, en la superficialidad. Contemplar el misterio. Pueden ponerlo en la pantalla de la computadora, pueden de repente imprimirlo y no solamente con los que no pueden salir, sino de repente con los niños, empezar a describir en los pasajes los elementos. Miren a María, miren cómo está el Espíritu Santo entrando, miren cómo están los rayos del ángel cuando le habla, porque eso va a hinchar el corazón. De verdad, son medios que ahora están muy a nuestro alcance por ser imágenes, pero que tenemos que aprender a usarlos. Yo diría que eso también puede hacerse con las personas mayores vulnerables, ¿no? Entonces, digo, eso es lo que se me ocurre. Y ya, yo creo que con esto terminamos. Creo que podemos con esto terminar. Creo que algunas cosas quedaron por ahí, pero en verdad les agradezco de manera muy especial por la invitación, a todos aquellos que han hecho posible, porque sé que todo esto es una maquinaria que está detrás trabajando, y en donde me alegra mucho haber podido, por lo menos, ver sus saludos, que ahora terminando voy a leerlos de una manera más detenida. Y les ofrezco el día de mañana ofrecer la Santa Misa por ustedes. Todos necesitamos el sacrificio de Cristo, de su salvación, de su redención, y en la Santa Misa ofrecemos nosotros justamente ganar los frutos de ese sacrificio. Así es que lo ofrezco por ustedes el día de mañana. Que María nos permita ahora ponernos también en presencia de ella. Quiero proponerles que juntos terminemos rezando una Ave María y termino dándoles la bendición con el mayor gusto del mundo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Madre nuestra, porque podemos acercarnos a ti, podemos acercarnos a tu Hijo en este tiempo del Adviento. Permítenos tener un corazón dócil, un corazón bueno, un corazón amable, un corazón solidario con todo aquel que sufre. Prepara nuestros corazones, Madre buena. A ti te rezamos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso para ustedes y para todos sus seres queridos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre sus corazones y permanezca siempre. Que tengamos todos un lindo ambiente. Que Dios los bendiga mucho. Ha sido un gusto poder estar con ustedes. Cuídense y adiós. Ojalá los vea pronto. Chao.